Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Golfar. Es un placer estar hoy acá con todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre comunicación, en este caso sobre la comunicación tan importante entre el paciente y el médico. Pero prioritariamente vamos a estar haciendo hincapié sobre lo necesario por parte de los pacientes a la hora de establecer un vínculo con los médicos. Se suele generar la idea de que paciente es alguien que espera. Cuando una persona pasa al rol de paciente, empieza a generarse todo un escenario muy nuevo, ¿sí? Donde aparece un diagnóstico. Ese diagnóstico genera emociones y sentimientos, y por lo general estos nos dejan desarmados, si no sabemos muy bien cómo focalizar cada vez que tenemos que ir a hacer un encuentro con ese profesional que nos va a acompañar a lo largo del tratamiento o del equipo de profesionales. Por eso es tan importante ir preparados. Lo más importante es empezar a trabajar con la idea de un paciente activo, ¿sí? Un paciente que vaya con buena información, principalmente, que no es lo mismo que mucha información. Uno de los primeros errores que solemos cometer como pacientes o como familiares muchas veces es buscar mucha información, escuchar todo tipo de información, de buscar. Recurrimos al doctor Google, lo cual es bastante incompetente y genera en muchos aún mayor ansiedad, mayor temor, mayor confusión, y genera todo un escenario de un pronóstico que para nada es el real. Por eso es súper importante que cuando vayamos a recurrir a un paciente tengamos primero técnicas, y técnicas puntuales para cada uno de ellos. Lo que yo suelo indicar desde el ámbito de la psicología es entender que cuando hay muchas emociones que nos están abrumando, requerimos tener claridad. Para tener claridad necesitamos poder volcar lo que nos está pasando. Por eso yo suelo orientar a que cada una de las personas que empieza a estar en el rol de paciente lleve un cuaderno, lleve hojas, donde pueda ir anotando cuál es su duda, cuál es su consulta, cuáles son los síntomas que va teniendo, para que el día que llegue la consulta con el médico tenga una guía más clara, más concreta, y se pueda aprovechar también del tiempo que nosotros contamos en esa cita con los profesionales. Porque muchas veces no contamos con mucho tiempo, pero además suele pasar que al terminar esas citas nos queda mucha duda, nos quedan preguntas que no han podido ser respondidas. Entonces es sumamente importante llevar una guía que a nosotros nos permita orientarnos, poder trabajar, ¿sí? Trabajar con los profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional atiende muchísimas personas. Cada persona es un mundo, ¿sí? Si bien el médico, los médicos profesionales conocen de los diagnósticos, es para lo que han estado estudiando, con lo cual trabajan, hay un punto que es crucial y único que no conocen, que es el del paciente. Si cada persona es un mundo, significa que no sabemos muchas cosas que podemos aportar. Desde la parte anímica, una persona que está bien centrada, que está en equilibrio, que está bien informada, puede trabajar también ayudando desde el sistema inmune. Muchos me preguntan desde la psicología cómo es posible que nosotros podamos tener un impacto orgánico a través de un pensamiento. Vamos a empezar por lo que es la palabra, y la importancia de entender que cada palabra, ¿sí? Cada palabra tiene un impacto en el cuerpo. Yo les voy a pedir que nos tomemos un minuto y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir primero que cierren los ojos y que se tomen un minutito nada más para cerrar los ojos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que es el reflejo de cómo trabaja nuestro organismo.
Les voy a pedir en este momento que se imaginen un limón, ¿sí? Calculo que todos conocen lo que es el limón, así que les voy a pedir que se imaginen un limón, que lo visualicen delante de ustedes, amarillo. Traten de sentir la textura que tiene, el aroma que puede tener. Y que se imaginen que cortamos este limón a la mitad y que llevamos una mitad a nuestra boca. Imaginen que ese jugo cae en nuestra boca. ¿Pueden sentirlo? Continúen con los ojos cerrados y traten de registrar cómo se siente el jugo de este limón. ¿Notan algún cambio? ¿Notan algún cambio en la salivación? ¿Notan algún cambio en la estructura facial? Ahora les voy a pedir que vuelvan a abrir los ojos y que registremos qué es lo que sucede, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con una idea, solemos generar cambios orgánicos. Probablemente muchos habrán sentido cómo salivaban un poco más, ¿sí? Se empezaba a generar más saliva en nuestra boca. Otros pueden llegar a sentir que se fruncía un poco esta parte del rostro por la acidez. Ninguno de nosotros en este momento está comiendo un limón. Sin embargo, el imaginarlo genera una reacción en el cuerpo. Lo mismo sucede con los pensamientos, lo mismo sucede con las ideas. La primera comunicación que muchas veces no tenemos en cuenta es la propia. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Y cómo podemos hacer para comunicar esto al equipo de profesionales que trabaja conmigo? Por eso es la importancia de ser claros junto con el equipo médico. Es sumamente importante desde las palabras entender que somos un equipo, ¿sí? Aquí el profesional no es alguien a quien yo voy a ir a pedirle absolutamente todo. Es alguien a quien yo puedo recurrir y que voy a necesitar recurrir para que me dé la información con la que él cuenta, con la que ellos cuentan, que es la información de los tratamientos, es la información de saber cómo manejar, que conocen los síntomas. Pero yo necesito aportar el conocimiento que solo yo poseo y los médicos no. Me he encontrado con muchos profesionales que me dicen que no saben cómo hacer para que los pacientes colaboren desde comentar cómo se sienten, desde perder el miedo, desde limpiar esa mala información con la que muchas veces se llega. Porque hay algo puntual. Cuando suele aparecer un diagnóstico, y sobre todo con el diagnóstico de cáncer, aparece otra palabra que es el pronóstico. ¿Qué es lo que va a pasar desde que me dicen que tengo cáncer? ¿Cuántas personas sobreviven? ¿Cómo son los tratamientos? Hay todo un marketing, lamentablemente aún, muy grande ante el cine, ante la publicidad, donde el cáncer es un enemigo invencible, donde no solo el cáncer es un enemigo invisible, sino que los tratamientos también. Buena información es empezar a decir, hay cura, hay tratamientos, empecemos a llamarlos remedios. La importancia de cada palabra en nosotros tiene un impacto en nuestro organismo. No es lo mismo sentir que estoy haciendo quimio con la
lamentablemente mala prensa que aún tiene, a sentir que yo estoy tomando remedios, a que yo estoy dejando que haya remedios ingresando en mi sistema. Se trata de entender la realidad, pero de quitarle toda una valoración negativa que influye en lo que tiene que ver con nuestro sistema inmune. Cuando nosotros tememos a algo, nuestro cerebro, que es una gran computadora, no sabe discriminar si esa información que yo le doy es real o no. Simplemente recibe la información y acciona. Si hay un peligro externo que es real, yo lo voy a percibir, mi cerebro lo va a percibir y va a mandar la indicación a las hormonas necesarias para poder accionar. Ahí es donde se liberará el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, y también la adrenalina, ya que tiene una funcionalidad, defendernos. Ahora, ¿qué pasa ante una idea, ante un pensamiento? Que el cerebro registra que es solo una idea y que no hay una amenaza externa real. No. Para nuestro cerebro, un pensamiento con connotaciones negativas para la salud genera el mismo efecto. Por eso es tan importante trabajar desde las palabras, desde perder el temor, desde poder nominar lo que se nomina, se domina. Hablemos de los diagnósticos, tanto como familiares como pacientes, hay que hablar del diagnóstico y hay que empezar a preguntar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para colaborar con mi equipo de salud? ¿Qué información es necesaria llevarle para que sea clara? ¿Qué es lo que yo puedo hacer además de los tratamientos? ¿Cómo puedo nutrir todo mi sistema de vida cotidiano para poder ayudar a mi salud? Empezar a hablar de una persona que transita una enfermedad desde un lugar colaborador es empezar a hablar de un paciente activo, no únicamente alguien que va a realizarse los tratamientos, sino alguien que realmente quiere hacerlo porque entiende la importancia de esto. Desde mi lugar hay una palabra que hace bastante tiempo vengo utilizando, que es ser activiente, es ser un paciente activo. Llevar toda la información primero para mí, ¿sí? La importancia de entender que hay un diagnóstico, de trabajar mucho en correrme de los pronósticos, porque no hay alguien que pueda decirme con certeza cómo va a continuar. Yo necesito saber qué es lo que yo puedo aportar. Por eso la importancia de preguntar también a los profesionales, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y cuando hay indicaciones, empezar a trabajar mucho en poder llevarlas a cabo, en no sentir que es un peso más extra. Se trata de resignificar el lugar de ser paciente. Ser paciente no significa ser pasivo. Ser paciente significa ser tolerante con esas circunstancias que han cambiado a través de un diagnóstico. Pero ser tolerante no significa no trabajar en pos de la salud. La comunicación es esencial desde muchos años, sobre todo en la claridad. Pero, por sobre todo, para mí, como eje es esta gran pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y tanto desde sugerencias propias como también de los profesionales, tenerlas en cuenta y empezar a trabajar para llevarlas a cabo. Y si por algún motivo no puedo llevarlas a cabo, tomar nota de esto y a la hora de volver a encontrarnos con los profesionales, plantearles dónde está mi limitación,
dónde siento que está ese impedimento. De esa forma, junto con los profesionales, vamos a armar un equipo médico, vamos a trabajar con nuevas alternativas, vamos a focalizar en la salud y no únicamente en la enfermedad. Vamos a trabajar por la salud desde la salud. Que haya un diagnóstico está hablando de que hay un órgano que está transitando un momento de carencia de salud, pero el resto de mi organismo está sano, el resto de mi organismo está preparado para apuntalar este camino. Por eso es de suma importancia ser activos, trabajar desde empezar a limpiar, qué es lo que me estoy diciendo, correrme de historias que conozco. Yo sé que muchos me dirán que esto es complejo, lo estarán pensando, ¿no? Es difícil. No por difícil es imposible. Es un trabajo que va a abrir por lo menos un camino de un antes y un después. Poder entender que hay un diagnóstico, poder entender que hay remedios, que hay tratamientos, poder entender que no se trata únicamente de ponerme en un lugar pasivo de espera ni de exigencia absoluta hacia el equipo de profesionales, sino empezar a entender que yo soy uno con este equipo médico, que la parte más importante viene de la actitud con la cual yo pueda trabajar, porque también tiene que ver con resignificar para qué empezar a hacer un tratamiento, para qué darle lucha a una enfermedad. El para qué nos posiciona en darle un sentido a este camino. Significa que cualquier efecto secundario va a tener una resignificación. Vamos a hablar entonces de esa mirada hacia el pasado, no ya con culpa, sino entender cuáles son las cosas que puedo mejorar para mí, cuáles son las situaciones que puedo mejorar con el equipo médico. Empezar a establecer los límites también. Es muy importante. Si yo tengo claro qué necesito, qué es lo que puedo pedirle a los demás. Correrse del lugar de víctima para empezar a trabajar para recuperar la propia salud. Recordemos la importancia que tiene una idea y un pensamiento nosotros a nivel de crear un mundo a través de las palabras y cómo muchas veces hablamos sin decir y decimos sin hablar. Una mirada habla, una actitud corporal habla, comunica. Tenemos que trabajar en ser coherentes. Lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y sobre todo cómo lo estoy comunicando. Espero que estas herramientas de trabajo, de visualización, sea algo que los pueda ayudar y también el recurso de escribir lo que necesito para tener un eje a la hora de trabajar con mi equipo de salud. Trabajemos mucho en la idea de que yo soy parte como paciente de ese equipo de salud. Les agradezco muchísimo y espero que haya servido este encuentro.